nuestra hermana Saimara Martínez tendrá una alabanza para ti y para el Señor. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo de la espera. Esa promesa ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Allí han quedado todas mis sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta. Para verte llegar, no puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste, y tengo fuerza, voy adelante, de tu mano no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas, se fue el temor, tengo paz, aquí estás, eres fiel, eres fiel. Amén. Agradecemos a Saimara por tan hermosa alabanza que está muy relacionada con lo que queremos hablar en la mañana de hoy.
Después que el Señor creó los cielos y la tierra, Dios no abandonó al mundo para que anduviera por su cuenta. Más bien sigue participando en la vida de su pueblo y en el cuidado de su creación. Dios no es como un relojero que formó el mundo, le dio cuerda y ahora deja que lentamente se le acabe la cuerda. Más bien, Él es el Padre amoroso que cuida de lo que ha hecho. Y a ese continuo amor de Dios y cuidado por su creación y por su pueblo, se le llama en términos doctrinales su providencia, la providencia de Dios. Hay unos 3 aspectos muy importantes acerca de la providencia y el primero es la preservación. Con su poder, Dios preserva el mundo que ha creado. Después de exaltar a Dios como el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos, Nehemías declara en Nehemías 9:6, tú vivificas todas las cosas. Igualmente la confesión de David, que declara, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes, oh Jehová, al hombre y al animal tú conservas. Ese poderoso preservador de Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. De igual manera lo declara Pablo en Colosenses 1:17. Cristo es ante todas las cosas y ante todas las cosas Él subsiste. El verbo subsistir significa unir, mantener juntos por el poder de Cristo. Se mantienen juntas incluso las más pequeñas partículas de la vida. Aleluya. Damos gloria a Dios porque por su providencia todavía nos preserva. También Dios en su providencia nos da provisión. Dios no solo preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Cuando Dios creó al mundo, creó las estaciones y le dio alimento a los seres humanos y a los animales. Después que el diluvio hubo destruido la tierra, Dios renovó esa promesa de provisión que está en su palabra. Mientras la tierra permanezca, no cesará de producir y la siega. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Varios salmos dan testimonio de la bondad de Dios al suplir todas las necesidades que tienen sus criaturas. Dios además tiene un gobierno. Además de la preservación de Dios, de su creación y de la provisión para ella, Él tiene el gobierno del mundo. Como Dios es soberano, todo lo que ocurre en la historia sucede bajo su vigilancia y su voluntad persuasiva. A veces Él interviene directamente según su propósito redentor. No obstante, hasta que Dios consuma la historia, Él ha limitado el poder en este siglo y sabemos que es del enemigo. Pero Él no le va a permitir a Él que Él sea el que termine lo que Él creó y construyó. Él vendrá a destruir a ese enemigo que ha hecho tanto mal a la humanidad. En la mañana de hoy, como providencia de Dios, escucharemos el mensaje misionero a través de nuestra hermana Olga Marrero.
Buenos días, tengan todos un feliz sábado. Es un placer para mí encontrarme el día de hoy, ¿verdad?, en el templo, la casa de nuestro Señor, y esperamos que el mensaje que hemos de llevar hoy a través del misionero sea uno de bendición para cada uno de ustedes. El misionero de hoy nos viene de Guinea, ¿verdad? Un poquito retiradito, ¿verdad? Y nos viene con el mensaje de una dama que se llama Maimona Banguara. Okay. Maimona tiene 29 años, ¿verdad? Y ella nos cuenta cómo ella se encontraba con su esposo, ¿verdad?, en el porche de su casa, y llegó este caballero a hablarles, ¿verdad?, adventista, y él llegó a hablarle, ¿verdad?, hasta allí, y le entregó un folleto. Ella nos cuenta que cuando ella, ¿verdad?, recibió ese folleto, lo primero que ella vio en ese folleto fue la palabra Jesús. Y inmediatamente ella le dio mucho coraje y lo tiró al piso, ¿verdad? Ella dijo que ella no quería saber absolutamente nada de eso porque ella no creía en Jesús, ¿verdad? Así que dice que ese caballero nuevamente cogió el folleto y esta vez se lo entregó a su esposo Alfa, y su esposo le pidió de favor que se lo leyera. Sin embargo, ella, ¿verdad?, estaba designada que no lo iba a hacer, y ella le dijo a su esposo: yo no soy cristiana y no voy ni siquiera a tocar ese folleto. Dice en ese momento que ella entró a su hogar y su esposo se quedó allí hablando con ese misionero, y ahí ella, ¿verdad?, él le comenzó a hablar de quiénes ellos eran y de que lo que estaban haciendo en ese lugar. Su esposo le notificó que sí, que él estaba interesado en tener más información, y le pidió que orara por ellos porque él necesitaba trabajo. Mientras tanto, ¿verdad?, Maimona estaba allá dentro de su casa escuchando todo lo que estaba sucediendo, y en ese momento cuando su esposo le dice: oren por mí, ¿verdad?, necesito trabajo, mi esposa está embarazada, ella se indignó y abrió la puerta y le dio una noticia de inmediato que aún su esposo no sabía, y era que ella había estado yendo al doctor, y lamentablemente el doctor le había informado que ella, ¿verdad?, había perdido su embarazo. En ese momento, ¿verdad?, las circunstancias, su esposo quedó asombrado. Sin embargo, ¿verdad?, ella en ese momento le dijo: pues ore por mí para que entonces el Señor sane mi cuerpo. Y dice que él oró, ¿verdad?, oró por ambos. Dice ella que esa noche fue la primera noche en que ella pudo descansar plácidamente, en la que ella se sentía que su cuerpo, ¿verdad?, estaba sanando. Dice que al siguiente día, cuando ella fue al hospital, el doctor le dijo que había sido un error, ¿verdad?, que ya él no tenía nada en su cuerpo, inclusive su sangrado había terminado. Sin embargo, ellos tenían un hijo y su hijo enfermó, ¿verdad? Dice que ella en aquel momento lamentó haber tirado, ¿verdad?, la revista que le había dado este joven adventista, porque ahí había tenido el número del caballero. Sin embargo, Dios obra, ¿verdad?, por caminos misteriosos, y al siguiente día él volvió y llegó hasta su casa, ¿verdad? Así que cuando ella lo vio, ella no podía creerlo, y ella le dijo: estoy tan contenta que estés aquí, por favor, ora por mi hijo enfermo. Así que él nuevamente oró por su familia, y, ¿verdad?, haber orado por su familia, dice que ya en horas de la tarde su hijo se encontraba mejor. Así que ella glorificó, ¿verdad?, ese milagro, y entendió que ese Dios de que esa persona hablaba era el Dios que ella debía seguir. Dice que ella comenzó a asistir a la iglesia y su esposo con ella, pero lamentablemente su esposo, ¿verdad?, se dejó llevar por las influencias de sus amigos, los cuales decían, ¿verdad?, que si seguía asistiendo a esa iglesia, esa era una iglesia de locos, ¿verdad? Así que él dejó de asistir a la iglesia, pero su esposa continuó haciéndolo. Sin embargo, es lamentable, ¿verdad? Él le exigió a ella que dejara de asistir y ella lo siguió haciendo a escondidas. Dice que Alfa comenzó a maltratarla porque ella no estaba siguiendo las instrucciones que él le había dado. Aún así,
¿verdad? Ella continúa firme asistiendo a la iglesia adventista, y a pesar de que la situación en su hogar, ¿verdad?, es una que es lamentable, porque él ha continuado, ¿verdad?, manteniéndose firme en su posición de que no asista a la iglesia, ella aún así se ha mantenido firme, ¿verdad? Así que en estos momentos, ¿verdad?, Maumoni nos pide que continuemos orando, ¿verdad?, por ella, y continuando por la obra que la iglesia adventista está haciendo en ese lugar. Nuestras ofrendas del 13º sábado, ¿verdad?, van a ayudar a construir una academia en el área de Cobaya, donde los hijos de Maimona están asistiendo, ¿verdad?, en el área de Conakry, Guinea, ¿verdad? Y algo que es bien importante, que para mí, ¿verdad?, cuando estudié el misionero, para darlo el día de hoy, es que la obra adventista comenzó en Guinea en el 1987. O sea que estamos hablando que es hace nada, 32 años atrás, o sea que lleva bien poquito tiempo, ¿verdad? Y dice que la población de Guinea es un 85% musulmana, ¿verdad? Así que nada más un 8% de cristianismo. Así que, ¿verdad?, yo los invito con este misionero a que continuemos, ¿verdad?, dando nuestras ofrendas para estas grandes obras, y para que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo continúe llegando a través de todos esos lugares que a veces pensamos que en todos lugares pueden saber y conocer de nuestro querido Señor y nuestra obra adventista, pero ya nos damos cuenta que aquí nada más el 8%, ¿verdad?, de esas personas conocen. Así que yo los invito, ¿verdad?, a que continúen dando sus ofrendas para que el mensaje de nuestro Señor pueda llegar a cada rincón del mundo y podamos recibirle pronto. Que el Señor les bendiga. Bien, en este momento vamos a invitar al hermano Romeo Marte para que tenga el repaso de la lección número 7, compartir la palabra. Días. Muy buenos días, hermanos que nos escuchan a través de la plataforma digital de Facebook y todas las demás. Hoy tendremos la oportunidad de compartir la lección, así como dice Migdalia, así que gracias por la oportunidad y la invitación. Esta semana vamos a hablar sobre compartir la palabra, compartir la palabra. Así que quisiera orar antes de comenzar la lección rápidamente. Dios, gracias por esta oportunidad que nos das al estar parado aquí compartiendo este mensaje y esta lección a través de estos canales de la tecnología y los medios digitales. Ayúdanos a que podamos cada día acercarnos a ti y que tu palabra sea atesorada en nuestro corazón de tal forma que podamos ser motivados y guiados por tu Espíritu Santo en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Tan pronto nos damos cuenta, en el título dice compartir la palabra, y rápido resultan algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es la palabra de Dios? Y una vez podemos identificar lo que es, ¿por qué compartirla? Nosotros como seres humanos, con la libertad de poder decidir, podría preguntar por qué compartirla o no. Antes que eso, deberíamos entonces ver lo que es la palabra de Dios. Y particularmente el versículo de memoria nos da un marco, un principio, un punto de partida bastante práctico en el cual podemos enmarcar lo que es la palabra de Dios. Dice aquí, es Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Rápidamente, si nos paramos ahí, lo vamos a desglosar en detalle para poder estudiar durante toda la lección. Fíjense, pareciera algo repetitivo, una especie de pleonasmo agudo en las primeras palabras de ese versículo. Así será mi palabra que sale de mi boca. Bueno, si estoy hablando yo y usted hago un enunciado, se va a dar cuenta que de mi boca va a salir mi palabra. Dios está tratando de repetir, parece como que Dios no tiene dominio de la comunicación o nos quiere decir algo.
me parece más bien que nos quieres decir algo particularmente. O sea que mi palabra que sale de mi boca es aquella que no vuelve vacía. Ahora, si puede ser que usted esté escuchando a una persona, por ejemplo, y particularmente en nuestros tiempos, y tristemente cuando hablamos de los políticos, escuchamos las palabras de los políticos y podemos ver en el marco de este versículo de que pudiera no ser aplicado a un político particular, ¿verdad? Porque la expectativa que tenemos nosotros es que la palabra que dice una persona no resulte vacía, pero nos damos cuenta que muchas de las personas que hablan no cumplen con su palabra. Ahora, este versículo enmarca particularmente lo que Dios establece. ¿Por qué confiar en su palabra y por qué compartirla? Bueno, porque la palabra de Dios que sale de la boca de Dios es la que no viene vacía. Así que tenga eso pendiente, porque ahí nos vamos a enmarcar en el tiempo que tenemos aquí en la lección. Sino que hará lo que yo quiero, y hay una voluntad de Dios. O sea, no hará lo que a mí me parece o lo que yo entiendo, sino que resulta la voluntad de Dios a través de su palabra. Y será prosperada en aquello para que la envié. Luego que leemos ese versículo, entonces podemos preguntar, ¿qué es la palabra? Bueno, si nos vamos y salimos un momento de lo que es el plan divino y el plan espiritual, podemos ir a las clases. Y recuerdo, o sea, cuando yo estudié comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico, una de las clases que yo estudié fue lingüística. En las clases de comunicaciones nos enseñaron que la lingüística, hay varios teóricos de la lingüística, y particularmente definían la palabra en dos puntos particulares, varios teóricos. Uno de ellos, para que lo tenga de referencia, es Ferdinand de Saussure. Él decía que había en la palabra, o la palabra estaba compuesta de dos cosas. Uno que era el significante y otro el significado. A lo mejor usted lo ha escuchado ya. La palabra, en el marco teórico de la lingüística, está compuesta de significante y significado. Ahora, ¿qué es el significante? Usted puede preguntar. Es el que designa algo, la forma material que adquiere un signo. Significa a lo que designa algo, la forma material que adquiere un signo. Oh, bien. Y entonces el significado es lo designado. Ahí como que nos perdemos de vez en cuando comenzamos a hablar de definiciones teóricas. Pues no se preocupe, yo traje algo bastante práctico para que usted lo entienda. Piense usted allá que nos está viendo a través de la plataforma de Facebook, y los que están aquí por un momento, cierre los ojos y yo le voy a decir un signo para que usted lo vea. Cierre los ojos y le voy a decir botella de agua. Abra los ojos. ¿En qué usted pensó cuando yo le dije botella de agua? En una botella de agua. Ahora, pero usted pensó en una botella de agua vacía de Kirkland, o usted pensó en una botella de agua vacía no Kirkland, que no tiene etiqueta, o usted pensó en una botella de agua que está llena, o usted pensó en la botella de agua que Romeo utiliza para hacer ejercicio, o usted pensó en la botella de agua que tiene allá fría en la nevera. ¿Lo ven? O sea, hay múltiples significantes, pero hay un significado. Ahora, usted entiende la botella de agua, y todos estamos claros de lo que es la botella de agua. Dios en nosotros es eso, es el significado, es el concepto que quiere estar en nosotros. Por eso dice, su palabra está cargada de un significado. Ahora, hay varios significantes. Yo, pues soy como un significante. Cuando me lleno de Dios, me lleno de su palabra, estoy motivado por su significado a compartir, o a trabajar, o a accionar. A eso me lleva la palabra. Por eso es tan importante no solamente aprenderla, escucharla, buscarla, sino que el significado de Dios en mí como significante, usted como significante, usted que está en la plataforma digital, usted que nos escucha, en todas partes somos los significantes que debemos ser llenos de el significado de Dios para poder compartir en el mundo el carácter de Dios. Por eso es importante. Ahora, fíjese usted, en la parte del domingo hay una forma muy particular. La palabra nos revela la historia de la humanidad, la historia de la redención, el plan de salvación, la creación de Dios. Todas esas cosas particulares que nos llevan ¿a qué? A reconocer algo particular. Pero si la palabra de Dios estuviéramos limitados en cierta medida a ver el carácter, la revelación de Dios, la persona de Dios. Por eso es importante que, dice aquí,
La palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús, la palabra viviente. Así que la palabra de Dios nos lleva particularmente al absoluto de Dios o al fin último de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es la palabra viviente. Ahora, yo quiero que se quede con esto. En nuestra vida puede existir lo que dice Dios. No volverá la palabra vacía. La palabra que declara Dios en nuestra vida no vuelve vacía cuando la escuchamos. Ahora, puede existir un significante. La botella puede estar vacía. La botella puede ser un significante vacío. Puede carecer de significado. ¿Por qué? Porque no escuchamos el plan de Dios. Y la palabra, a través de la historia, nos damos cuenta que desde el Edén lo que hemos hecho es sacar, vaciar el agua espiritual, sacar a Jesús, sacar a la palabra de Dios de nuestra vida. Eso ha hecho la historia de la humanidad hasta hoy. Hasta hoy. Excepto que cuando lo buscamos, estamos siendo llenos de Él. Y entonces el significado es plenitud. Así que hay dos cosas. Hay un teórico colombiano, cuando yo estudiaba, y tan pronto vi esta lección, me transporté allá a la universidad, que tenía una teoría que decía que en este mundo global de tanta comunicación, de tanta información, de tantos canales, de tanta gente que interpreta y que piensa y que dice, hay tanta información que dentro de la libertad de la comunicación que tenemos y la protección de los derechos, de la libertad de expresión y todo eso que marca lo legal, hay tanta información ahora que nosotros estamos desinformados, ¿cierto o falso? Estamos desinformados porque hay tanta información que el significante está vacío, a pesar de que está lleno, porque no está lleno de lo más importante. Así que lo que Dios nos enseña en su palabra, que en ese significante vacío de esta humanidad, nosotros tenemos que buscar el significado pleno que nos llena. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos de ese significado de Dios? Aquí lo dice, Jesús es la palabra viviente. Cuando Jesús no está en nuestra vida, cuando no tenemos la palabra de Dios que nos revela el carácter de Jesús, pues entonces estamos vacíos. Entonces tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Míralo aquí, dice, ¿qué pasaba con la gente en el tiempo de Jesús? Eran eruditos, conocedores de la palabra, pero estaban tan informados de la palabra que perdieron el significado de la palabra. Su significante estaba vacío. Su significante no estaba lleno porque no tenían el significado pleno que era la palabra viviente de Jesús. Y cuando lo tuvieron al frente no lo pudieron reconocer porque su significante estaba lleno o desinformado de mucha información que no era la información particular o lo que Dios quería revelar. Dice Jesús aquí, escudriñad las escrituras. ¿Cómo escudriñar las escrituras cuando los fariseos eran unos doctos en la escritura? Por eso mismo, porque a nosotros nos puede parecer que estamos llenos de otra cosa y nosotros necesitamos vaciarnos, necesitamos sacar todo lo que nosotros pensamos que es vida, que es el plan de Dios y buscar en la palabra su revelación. Porque cuando su revelación está en nosotros podemos ver el plan divino de Dios y el propósito de nuestra vida. Pasemos al lunes. Símbolos de la palabra de Dios. Y voy a ir rapidito, luego usted lo busca, los versículos, se los voy a mencionar, ya usted lo estudió. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Jeremías 23, 29, la palabra de Dios es como fuego y martillo. Lucas 8, 11, el pan de vida. Y Mateo 4, 4, la semilla. Todos esos conceptos, todos esos símbolos, esos 5 símbolos que están ahí, podemos en este marco que ya comenzamos a estudiar y que estamos viendo y que estamos aprendiendo que cada uno de esos símbolos que Dios nos está dando revela particularmente lo que hemos dicho. Puede que nuestro significado esté vacío, pero el significante esté vacío, pero podemos darle el significado divino de Dios. Una lámpara, ¿para qué fue hecha? Para alumbrar. No se pone una lámpara debajo de ¿qué? De la mesa, ¿verdad? Nosotros fuimos creados para hacer la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la palabra está en nosotros, nosotros alumbramos. Nuestra naturaleza, nuestro propósito divino está enmarcado en la realidad de conocer a Dios a través de su palabra. De conocer el carácter de Cristo, la persona de Jesucristo en mi vida personal. Eso es lo que nos lleva. Yo soy lámpara. Y yo no voy a preguntar si voy a alumbrar o no. Yo soy lámpara, yo alumbro. ¿Sí o no? Cuando yo digo yo soy lámpara y yo alumbro, no es que hoy me levanté con deseos de alumbrar. Hoy tengo la voluntad de alumbrar o no. No, voy a alumbrar creo que es Ramón que está allí. A Ramón y a Migdalia no. Tú me caes bien porque tienes el pelo bastante bonito y bastante lacio hoy. Hoy te voy a alumbrar a ti mañana no. Significante vacío. El significante está vacío. Yo soy lámpara, yo alumbro. Yo alumbro, me trataron mal, yo soy lámpara, yo alumbro. Me trataron bien, yo soy lámpara, yo alumbro.
¿Tengo deseos de predicar o no tengo deseos de predicar? Yo soy lámpara, yo alumbro. Pero para tener esa conceptualidad divina y tener ese propósito divino es necesario que pasemos tiempo con la palabra. Porque en nuestra humanidad, en nuestra libertad de poder decidir, a veces quiero y a veces no quiero, el espíritu es presto, pero la carne es débil. Nuestra carne material es el significante. ¿Lo ven? Es en la botella, que a veces quiero llenarla, a veces no quiero llenarla. ¿Tú quieres que Dios llene tu vida de significado pleno? Pues para eso tenemos que pasar tiempo con la palabra. Porque entonces perdemos de perspectiva para qué fuimos llamados. Yo soy lámpara, yo alumbro. Yo soy fuego, soy martillo. Tú me pones en una construcción y tenemos que derribar el muro para construir algo nuevo. Pues lo voy a edificar nuevamente. Y a veces es necesario hacer eso. El pan de vida. La gente buscaba a Jesús ¿para qué? Para ser saciado por el pan porque hace milagros. ¿Y qué Dios quería? No busquen ese pan. Busquen el pan de vida que es la palabra. Porque ese pan tiene necesidad todos los días. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tu vida, tú tienes propósito. O sea que si como o no como, Dios es glorificado. Por eso Jesús pasa 40 días en el desierto. Y cuando le dicen, mira, pero come, tienes hambre. Es verdad, tenía hambre. Y había una necesidad material real. Significante vacío. Significante. Eso es lo que queremos. Tenemos hambre y necesitamos algo para... Sí, pero no solo de pan vivirá el hombre. Vive de pan, pero no solo de eso. Sino también de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven qué lindo? La semilla, cuando usted tira una semilla y la pone en una tierra fértil, ¿qué pasa? ¿Crece o no crece? Pregunta a la semilla, pone quejas, pone excusas. Nosotros tenemos que aprender por medio de la naturaleza y la palabra de Dios a ser como la naturaleza, a ser como la semilla, a ser como la lámpara, a ser como la luz. Eso es lo que nos lleva a nosotros la palabra, a reconocer que Dios tiene un plan, tiene un propósito en nuestra vida. Y en la medida que nosotros nos acercamos a la palabra, nos enseña a través de estos símbolos cómo debemos manejar nuestra vida. Tenemos que ser como vasos vacíos para que Dios llene por medio de su espíritu y su palabra y que seamos guiados en su propósito hacia dónde nos dirigimos. A veces nosotros tenemos nuestros propios planes, queremos estudiar y queremos tener cosas en la tierra, pero no acumuléis tesoros en la tierra, dice, ¿verdad? Acumuláis tesoros en los cielos y para eso pues entonces tenemos que pasar tiempo con la palabra, porque no es importante, sí, tenemos que tener cierta comodidad, cierta estabilidad para nuestra familia en lo que este mundo de pecado pasa, pero mientras pasa ese mundo de pecado nosotros no nos podemos apartar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ¿qué es lo que revela? Revela nuestra realidad, nuestra necesidad innata de buscarle el significado pleno a la vida. Porque cuando no tenemos la palabra, vamos al significante vacío. Lo que yo creo, lo que el otro me dice, lo que veo en la televisión, lo que veo en Facebook, interpretaciones muchas hay, pero la realidad es que tenemos que buscar la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Seguimos entonces el lunes. No veo allá bien 10:35. Ok, tenemos todavía tiempo. El lunes, el poder creador de la palabra de Dios. Resumido, llévese esta palabra, usted la estudió, el vará de Dios. Vará de Dios. Dios es el único que tiene vará, el único que es vará. Es el poder creador que tiene la palabra. Y se usa mucho en el Génesis. En el Génesis Dios estaba en vará. ¿Y qué pasa nosotros como adventistas? El sábado enmarca particularmente el carácter creador de Dios. O sea, no estamos hablando de mandamientos, no estamos hablando de nada de eso. Cuando alguien le diga, no, que los mandamientos fueron abolidos, bueno, sí, en el Génesis, en el Éxodo tenemos los mandamientos, pero en el Génesis, en el principio de la creación, Dios instituyó el sábado como séptimo día para recordarle a su criatura quién es el creador. Y la palabra de Dios nos lleva a eso. Así que cuando usted lee la palabra, usted se acerca humildemente, reconociendo a que la persona que habla, la persona que declara, la persona que escribe, la inspiración divina dentro de la palabra es el Dios creador de todo lo que existe. Y yo meramente soy una criatura. Así que cuidado si yo le quiero poner una J o una tilde. Porque en realidad, cuando yo en el sábado, lo único que tengo que hacer es reconocer a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Lo ven? La palabra de Dios me lleva a reconocer. Ahora, ¿qué pasa? Cuando somos lámpara, muy bien, tenemos que alumbrar. Pero cuando la palabra de Dios nos dice algo, tenemos que actuar en pro de eso. A veces nos cuesta. A nosotros se nos hace fácil a lo mejor lo del séptimo día, porque es lo que creemos. Pero a veces el orgullo, a veces la mentira, a veces el ego. Esas cosas, la palabra de Dios tiene que estirparla. Tiene que ser el martillo y el fuego que estirpe, que saque de nuestra realidad de pecado esa naturaleza que tenemos, y entonces estar vacíos para que Dios descienda por medio de su palabra. Por eso la buscamos. ¿Lo ven?
Así que el séptimo día Dios enmarcó eso mismo. Cada vez que nos reunimos aquí, nos acordamos, nos recordamos, nos acercamos a Dios, reconociendo el vará de Dios. Que nosotros no tenemos vará, ¿ok? Hay gente que crea cosas, pero a partir de lo creado. Es a partir de lo creado que hay creación. Dios en el séptimo día, después de que creó al hombre, desistió de crear. Y ya no existe más nada. Todo lo que existe es a partir de la palabra de Dios. Mira qué importante es estudiar la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que fuera de Dios no hay más creación. Wow, es profundo eso, ¿no les parece a ustedes? Muy profundo. Que Dios, luego que desistió en el Edén de crear, ya no se crea más. Por eso dice, usted estudia en la física, que la materia ni se crea ni se destruye. No hay creación en la materia. Ya la materia que está hecha es la que es, porque Dios ya lo delimitó. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Lo ven? Por eso yo uso de que no hay forma que Dios esté no revelado en su palabra, sino en su naturaleza. La física es parte de las ciencias naturales. Cuando tú estudias la física te darás cuenta que está revelado el plan de Dios, el carácter de Dios, la palabra de Dios. Cuando vamos a la lingüística te das cuenta que el plan de Dios, el carácter de Dios está allí. Si lo buscas de forma natural y neutral, vacío, tratando de que el conocimiento se te revele a ti. Lo mismo en todos los aspectos de la vida del conocimiento. El conocimiento nos lleva a acercarnos más a Dios. La gente lo quiere tergiversar porque tiene un propio plan, pero la palabra de Dios nos resulta vacía. Nosotros queremos estar llenos de la palabra. Amén. Pero para eso tenemos que reconocer que Dios es el vará. El vará de Dios es el que nos guía. Dice aquí, lo escribí en el tercer párrafo, en esta forma particular se usa a fin de describir la actividad de Dios para crear algo de la nada. Del significante vacío de mí, una vida sin propósito, una vida que no tiene un plan, o que yo siento que no tiene un plan. Dios lo creó con un plan, porque a partir de la nada Él creó todo lo que existe. En el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, y por la palabra de Dios se hicieron todas las cosas. La tierra estaba insignificante vacío como la botella de agua, pero Dios la llenó de su significado pleno. ¿Lo ven? O sea, Dios en su propósito quería llenar lo que estaba vacío y desordenado. Entonces la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, es para darle estructura, plan y sentido. Qué rico, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, que Dios tiene la capacidad, por medio de su palabra, de acercarnos a su propósito divino. Y no solamente eso, nos capacita de forma espiritual para que, a pesar de las circunstancias, y no sé si decir este concepto, a priori de la experiencia humana, podamos siempre servirle. Como decía Jesús, pasa de mí esta copa. No es una experiencia humanamente antinatural, pero en el espíritu no hay condiciones ni limitaciones, mas se haga tu voluntad. Que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios, y que la palabra de Dios nos pueda llevar a eso, que nos pueda llevar a ese acercamiento, a ese vará de Dios, a esa creación de Dios, a reconocer que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Vamos a pasar el martes. ¿Le está gustando? A mí me gustó. Cuando yo estaba estudiando esto toda esta semana, me motivé muchísimo, porque a veces se nos olvidan esos conceptos. Yo estoy estudiando Derecho ahora, y había dejado todo lo que el plano comunicativo de las comunicaciones, y vuelve toda esa información, y es como que wow, es otra dimensión. 10 años después, 12 años después, cómo Dios se puede revelar a través de lo que quiere manifestarse, a través de su palabra. Y ese conocimiento, cuando lo atesoramos, nos da una perspectiva de vida. Podemos descansar en Él, podemos estar confiados en Él, que a pesar de que hay circunstancias y cosas se nos oponen a nosotros, cuando nos entregamos a Él y nos entregamos a su voluntad, Él tiene el control. Así que nosotros tenemos que aprender completamente de Él. ¿Por qué estudiar la palabra? Los beneficios de estudiar la palabra de Dios, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque nos llena. Vamos a buscar los versículos. Tengo aquí uno, 2 de Pedro 1:4. Participantes de la naturaleza divina. No tenemos una naturaleza divina. La palabra de Dios, cuando la estudiamos, revela el carácter de Jesús. Jesús, que es la palabra viviente, el significado pleno, nos llena nuestro significante vacío, para que nuestro significante vacío tengamos el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo tiene divinidad. Por eso es que nosotros podemos vivir eternamente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Evidentemente podemos tener capacidad de eternidad, sí. Es tan obvio que cuando se muere alguien usted se pone triste. Pero ¿por qué se pone triste si todo el mundo dice que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen? Pues no es algo natural que la gente se muera, porque vamos a hacer una fiesta, la mejor fiesta. Terminó la vida de esa persona. No,
Porque en nuestro diseño divino, el plan divino está enmarcado en nuestro corazón. Esa es la realidad y la palabra de Dios nos lleva a ese propósito. Mira, pues yo puedo vivir eternamente. Parece como de película, pero no, es cierto. La palabra de Dios nos lleva a vislumbrar el plan divino. Y no solamente eso, nosotros podemos adquirir por medio de la palabra ese carácter divino de Dios. Lo dice 2 de Pedro 1:4. Participantes de la naturaleza divina. Santiago habla de la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Nuestra condición real de significante vacío puede ser transformada por medio de la palabra. Dice más: al ver a Jesús en toda la escritura somos cambiados. Al contemplarlo en su palabra llegamos a ser como Él. ¿Y cómo es Él? Wow, eso es profundo. Es profundo que no tenemos tiempo para hablar de eso. Lo que tenemos ya son 10 minutos. O sea, Dios trató de revelarse por medio de su palabra. Caminó en el Edén con Adán y Eva. Desobedecimos. Se fue Dios. Pues hagan lo que ustedes quieran. Tienen aquí los árboles, tienen fruta, tienen todo, no tienen necesidad de nada. Pero tú quieres más. Pues tú quieres investigar, tú quieres tener tu libertad, pues toma. No escuchó la palabra de Dios, no escuchó el consejo de Dios. Se va a la deriva. Pues tome como legumbres, vegetales y toma como un animal más. Porque tú eres un animal, yo te estoy dando, yo te estoy invitando a algo trascendental y tú no quieres trascender. Pues no trasciendas si tú no quieres. Pero Dios no es así. Dios busca su humanidad. No deja su humanidad a la deriva. Pues le envía a sus siervos los profetas. Le envía a una nación para ser representante. Y todos fallaron, le envía a reyes. Ustedes quieren reyes, yo quiero ser su rey. Pero ustedes quieren ser como los demás reyes. Pues está bien, sean como los demás. Y entonces tenemos este caos hasta hoy. Si usted se fija, Dios siempre ha estado buscando. Dijo, pero en algún momento, ¿qué pasa? Llegamos al significante vacío a tal punto del nivel más bajo que Dios mismo tuvo que hacerse humano. Ya no puede hacer más nada. Es como el séptimo día. Ya lo que se iba a crear, ya se creó. Jesús es la última oportunidad para nosotros de poder entrar en el plan divino de la salvación y de la redención. No hay otra. Jesús es el último. Por eso dice, Jesús, siendo humano, tiene el ente espiritual en nosotros y nosotros aprendemos a ser como Él por medio de su palabra. Por eso es que estudiamos la palabra de Dios. Por eso es que nos cargamos y nos dotamos de ese significado pleno para extraer de nosotros el significado vacío. Y no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu, una vez nos acercamos a Dios. Así que eso es lo que nos lleva, ese significado pleno es Jesús, la palabra viviente, viviendo nuestra vida. Que no trabajamos, dice aquí, reprende nuestros pecados, corrige nuestro pensamiento erróneo y nos instruye en la justicia. Las escrituras revelan la justicia de Cristo, no nuestra justicia. Nosotros en nuestro significante vacío, en nuestra vida particular fuera de Dios, fuera de la palabra de Dios, podemos tener un significante vacío. Pero no es una justicia que es conforme al plan divino. Tenemos que aprender de la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo es su sacrificio en la cruz. Siendo rey, murió como un esclavo, como un preso. Teniéndolo todo, lo entregó todo por nosotros, para enseñarnos que nos ama. Al contemplar a Jesús en su palabra, nos volvemos más como Él es. Nosotros, por medio de la palabra, aprendemos a ser como Jesús es. Y cuando Jesús es, entonces podemos aplicar, como dice el miércoles, la palabra de Dios. Aplicamos la palabra de Dios, dice aquí, Dios amoroso, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces nosotros tenemos un plan, pero el plan de Dios es mucho más grande y mucho más abarcador, porque el poder de Dios no se limita a nuestra condición humana. Es una realidad, es una virtud divina que el Espíritu esté en nosotros, y cuando lo experimentamos vemos el potencial infinito de la gracia de Dios operando en nuestra vida. Las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. Entonces, una vez tenemos eso, tenemos claro lo que es la palabra y le estamos aplicando en nuestra vida, por ende va a ser como una semilla, va a dar frutos y va a buscar a otros y va a tratar de alimentar a otros. Es como la luz, alumbra, y cuando se da cuenta que alumbra, por ende su naturaleza es alumbrar a otros. Y va a alumbrar y va a ser como un martillo. Lo que haya que romper, cuando se tenga que romper, Dios te lo va a revelar y tiene que romper con eso. Tiene que ser como fuego, tiene que consumir a veces para que surja lo nuevo. Y lo nuevo es el carácter de Dios, es el sacrificio de Jesús, que cuando aprendemos de Él, vemos que nuestra vida tiene un compromiso, un sacrificio, una entrega total para que el Espíritu Divino viva en nosotros. Así que cuando aplicamos la palabra de Dios, naturalmente vamos a compartir su palabra.
Cuando una vez entendemos que nuestra vida sin Dios, sin su palabra, puede ser vacía, puede no tener propósito, en Dios, en su significado pleno, viviendo la palabra viviente de Jesús, nos lleva a compartirla. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos no solamente vivir nuestra vida, una vida en coinonía con la palabra de Dios, sino también que podamos compartirla. Y eso va a surgir naturalmente. Ese es el plan de Dios, que podamos compartir su palabra, que podamos compartir esa experiencia, esa historia de redención que está enmarcada en la palabra, que podamos vivirla de tal manera que sea atractiva y sea un deleite para otras personas. No hay que forzarlo. En alguna parte de aquí, déjame ver, yo lo había anotado, creo que el primer día. O sea, que no tenemos que esforzarnos en tratar de, por medio de la palabra, ganar argumentos. Ese no es el propósito divino. No es ganar argumentos, es revelar el carácter de Cristo. La palabra revela el carácter de Cristo. Y cuando lo compartimos, tenemos que pedir a Dios esa sabiduría. Y tenemos que pedirle a Dios que permanezca en nosotros para que no venga el significante vacío, para que no venga el virus, el coronavirus en nuestra vida, que pueda que, en vez de producir, que pueda que consumir. No, queremos que la palabra de Dios produzca, como la semilla, como la lámpara. Que si va a destrozar y va a tumbar algo con martillo y fuego, sea para qué, para construir algo mucho mejor, algo más abundante, algo infinito, algo eterno. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Esta semana hemos aprendido que la palabra de Dios tiene el propósito de ¿qué? De que pueda retornar llena, que Dios llene, su propósito pueda cumplirse y que nosotros seamos llenados. ¿Se dice llenados? Seamos llenos, llenados. Que Dios sea el agua que llena nuestra botella de agua. Que Dios sea, por medio de su palabra, el que le da carácter y sentido a nuestra vida. Y que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Que podamos aprender a depender enteramente y completamente de Dios. Así que podemos compartir su palabra una vez la tenemos en nuestro corazón, una vez la buscamos y vamos humildemente de rodillas, vamos humildemente pidiendo la dirección de Dios en nuestra vida. Y Dios se va a acercar a nosotros. Así que en esta semana aprendamos no solamente a vivir su palabra, aprendamos que Dios es el creador y que por medio de la palabra crea todo lo que existe de la nada, que también nosotros en nuestra vida vacía o a veces en nuestra vida que podemos sentir que estamos solos, estamos en nada, Dios de ese pensamiento que tú tienes puede construir por medio de su palabra algo grandioso. Así nos quedamos entonces. Gracias por la oportunidad. Que tengan una feliz sábado y un resto de la semana. Voy a pedirle a Migdalia entonces que pase para orar. Buenos días. Agradecemos en forma especial a Romeo por esa emoción, con ese gozo que presentó la lección, ¿verdad? Nos mantuvo todo el tiempo ahí en expectativa. Oramos para cerrar nuestra escuela sabática. Querido Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y nos has permitido, Señor, estar aquí en tu casa de oración y poder compartir con nuestros hermanos a través de esta plataforma el estudio de la lección y estas alabanzas, Señor, que son para ti y que confortan nuestro espíritu y nuestra vida. Bendiciones te pedimos por ello, Señor, y que tú quedes con nosotros en la continuación de la segunda parte de este culto. Gracias por todas las cosas que nos das por Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Qué gozo es poder estar nuevamente aquí, ¿verdad? Después de 6 meses, llevamos justamente 6 meses fuera de nuestro templo, pero estamos agradecidos con nuestro Señor porque nos da la oportunidad de poder a través de distintas plataformas estar reuniéndonos cada sábado y en diferentes programaciones. Este sábado
empezamos nuestra programación especial de la Semana de Oración del Ministerio Infantil, aunque está abierto a todo el que desea participar. Estaremos en la semana empezando hoy desde aquí vía Facebook Live y el canal de YouTube de nuestra iglesia a las 11, ¿verdad? Tendremos nuestro culto divino y luego en semana estaríamos reuniéndonos vía Zoom el lunes, miércoles y culminamos el viernes a las 8 de la noche. Todos esos 3 días estaríamos a las 8 de la noche reuniéndonos vía Zoom. El link del Zoom se le estará proveyendo a través de la página de la iglesia. Y aquellos hermanos que están en el chat de la iglesia de Río Piedras también lo estarán recibiendo. Así que si usted tiene la oportunidad, compártalo. Es abierto a todos los niños, todos los adolescentes, jóvenes, padres que están interesados en participar porque el tema es sumamente interesante. Pero antes de ello, queremos preparar el ambiente para que podamos entrar en el tema y presentar a nuestro orador de la semana, donde nuestra hermana Milirka García tendrá una participación. Ella está en representación del Ministerio Infantil, ya que es ella una maestra nuestra, y deseamos que todos puedan ser bendecidos a través de este canto. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad que sí? Y tenemos que estar seguros y estudiar la palabra de Dios para que podamos hablar a través de ese lenguaje de fe. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. En tormentas, ella me ha abierto caminos, me llena de fe, y ahora canto victoria, porque hablo un lenguaje de fe, y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado a mi favor, y ahora canto victoria, porque hablo un lenguaje de fe, y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder, y ahora
Gracias, Milirka, por esta interpretación hermosa. Creo que el ambiente está preparado para empezar nuestro tema de hoy. El invitado especial de esta semana que tenemos es un hermano muy querido de nuestra iglesia. Hemos estado con él en otras ocasiones. Hemos sido bendecidos con su palabra, tanto en campañas para niños como para adultos. Y nuevamente nos gozamos en haber podido recibir la bendición de que aceptara la invitación de estar esta semana con nosotros. Es nuestro hermano Ramón Ortiz. Él está acá desde la iglesia de Campo Rico y esta semana él nos estará llevando a través del libro de Daniel. Dice Daniel, Dios nos revela el futuro. Es muy interesante porque el año anterior hemos tenido una semana de Apocalipsis para niños y fue súper interesante. Yo sé que esta semana tendremos una gran bendición y confiamos en el Señor de que su espíritu estará con Ramón en esta semana, que será de gran gozo y que podamos captar el mensaje para que así mismo lo podamos llevar a los demás. Así que Ramón, el tiempo es suyo. Un feliz sábado para todos. Es para mí un privilegio poder estar una vez más compartiendo con los hermanos de la iglesia de Río Piedras, sobre todo un tema tan profundo como el libro de Daniel y para una población tan especial como son los niños. Durante esta semana vamos a estar estudiando el libro de Daniel, las profecías de Daniel, y sabemos y esperamos en el nombre del Señor que el tema pueda ser presentado de una manera que tanto los niños puedan salir beneficiados como también los adultos. Los que compartieron con nosotros en los temas de Apocalipsis para niños tienen una idea más o menos de cómo se lleva la dinámica. Se lleva de una manera más suave, más fácil de entender para los niños y también para los adultos que estamos comenzando a estudiar estos libros, con el propósito de que todos podamos ser bendecidos. Queremos dar un saludo a los hermanos que nos están viendo a través de YouTube y a través de Facebook. Que Dios les bendiga mucho. Esperamos que toda esta programación pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Antes de comenzar, quisiera tener una palabra de oración para que Dios bendiga el estudio de esta mañana. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia y el hermoso privilegio que nos das de poder estar conectados contigo y con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu alcance a cada persona que está escuchando y está viendo esta programación. Que tu Santo Espíritu entre en cada corazón, Padre, y podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, especialmente con los niños que están escuchando esta programación. Bendice la iglesia de Río Piedras, al pastor y a los líderes, Señor, a cada miembro de esta iglesia, y bendícenos durante esta semana en el estudio de este libro tan especial, el libro de Daniel. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y que todo lo que yo diga sea dirigido por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Daniel será un libro que pueda ser estudiado para niños. Bueno, quiero compartir con ustedes, o deba ser estudiado para niños. Hay personas que piensan que este tipo de libro, este tipo de literatura, de Daniel, Apocalipsis, es demasiado profundo para los niños y no se les debe presentar. Sin embargo, quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática. En la página 61 dice lo siguiente: los padres deberían reconocer como un deber suyo, sagrado suyo, el instruir a sus hijos en los estatutos y requerimientos divinos, tanto como en las profecías. Así que tenemos el consejo del don profético de que debemos enseñar a nuestros niños no solamente los preceptos y principios que nos enseña la Biblia, sino también las profecías. Y en esta semana vamos a ver por qué. Vamos a estudiar el libro de Daniel, un libro sumamente especial porque tiene muchas profecías en ellas y nos enseña cuánto Dios se preocupa por nosotros, el control que tiene Dios del tiempo, porque Él sabe el final desde el principio y cómo Él tiene control de todo y dominio, y yo doy gloria a Dios por eso. Ahora, no solamente eso, sino también nos enseña por qué Él quiere que tú y yo conozcamos principalmente los niños, que puedan entender a su temprana edad
las profecías y lo que significa para nosotros. No es simplemente entenderlas por tener algún conocimiento teórico, sino para poder entender lo que Dios quiere que tú y yo reconozcamos de Él y podamos confiar y tener esperanza en Él. El libro de Daniel comienza con una historia impactante, fascinante, chocante. El rey Nabucodonosor envía a mandar a todos los jóvenes y niños de Jerusalén para llevárselos en cautiverio, para llevárselos a Babilonia con un propósito. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dijo el rey que trajesen de los hijos de Israel muchachos idóneos para estar en el palacio del rey. Es interesante que Nabucodonosor estaba interesado en los jóvenes y en los niños de Jerusalén, de Israel. Porque debemos entender, y los niños que nos están viendo, ustedes son especiales, no solamente para Dios, sino porque Dios quiere hacer algo especial a través de ustedes. Son diferentes, son especiales. Y vamos a ver durante esta semana por qué. Pero vemos aquí que Nabucodonosor quería buscar a los muchachos, a los jovencitos de Israel y llevárselos para que formaran parte del palacio del rey. Es interesante ver que cuando los niños y los jóvenes se ponen en las manos de Dios, el mundo tiene un interés especial en ellos. Que son niños y jóvenes que tienen un potencial especial. Y por eso los buscan para formar parte de ellos. Ahora miren lo que ocurre. Dentro de esos niños, dentro de esos jóvenes, había 4 jóvenes que sobresalieron. Y miren cómo sobresalieron. Estos 4 jóvenes tenían unos nombres interesantes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Son nombres, suenan raros, ¿verdad? Quizás para nosotros, aparte del de Daniel, el de Daniel es más conocido. Misael he escuchado y conozco varios Misael. No conozco a Ananías ni a Azarías, pero bueno, deben haber a lo mejor algunos. Ahora, estos nombres tienen un significado muy profundo. Yo quiero compartir con ustedes y los niños, quiero que escuchen lo que significan los nombres de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel significa Dios es mi juez. Esto a mí me encantó. Saber que Dios es mi justicia, es el que me protege, es el que está ahí velando porque todo esté corriendo bien en mi vida. Él es mi juez y Él es mi justicia. Un nombre muy bonito. Ahora miren lo que significa Ananías. Jehová es misericordioso. Este me gustó mucho. No sé si los niños saben lo que significa misericordioso, porque es una palabra bien grande, pero misericordioso significa que es amor, que es cariño, que tiene paciencia, que quiere que todo lo que nos pase sea bueno, que está cuidando de nosotros. Misael significa ¿quién pertenece a Jehová? Y es una pregunta, pero realmente lo que está llevando, el mensaje que está llevando es: yo pertenezco a Jehová. Así que vemos que Misael significa ¿quién pertenece a Jehová? Y Azarías significa Jehová ayuda. No sé para ustedes, para mí me llama mucho la atención que cuando yo veo estos 4 nombres y sus significados, doy gloria a Dios. Dios es mi juez. Jehová es misericordioso, pertenezco a Jehová y Jehová me ayuda. Estos nombres significaban mucho más que simplemente tener un nombre, era lo que ellos creían, eran sus principios, era con lo que ellos crecían entendiendo. Cada vez que Daniel decía su nombre, estaba diciendo Dios es mi juez, y lo tenía grabado constantemente ahí en su cabecita. Cada vez que Ananías decía mi nombre es Ananías, estaba diciendo Jehová es misericordioso. Estaban predicando con su nombre, gloria a Dios por eso, y recordándose constantemente quién era su Dios y cómo era su Dios. Ahora miren esto. ¿Saben qué es lo primero que hizo Nabucodonosor cuando llegaron los jóvenes a Babilonia? Quiso cambiarle los nombres. Ahora Daniel no se iba a llamar Daniel, se iba a llamar Belsasar. Ananías se iba a llamar Sadrach, Misael se iba a llamar Mesac y Azarías se iba a llamar Abed-Nego.
Todos estos nombres tenían que ver más con la cultura babilónica y con los dioses paganos babilónicos que con lo que tenía que ver con Dios. No tenía que ver nada con Dios. Quería el rey borrar a Dios de la vida de la mente de estos niños. Quería borrar con lo que habían crecido. Quería borrar de sus mentes quién era su Dios, su justicia, misericordia, era el dueño de ellos y era su ayuda. Quería borrar eso de su mente para grabarles la cultura babilónica y los dioses babilónicos. Un mensaje a los jóvenes y a los niños: nunca olvidemos quién es Dios. El mundo tratará de borrar de nuestra mente quién es nuestro Dios. El mundo va a tratar de borrar de nuestra mente lo que es Dios para nosotros, pero debemos recordar siempre que nuestro Dios está con nosotros y quién es nuestro Dios. No permitamos jamás que el mundo borre quién es nuestro Dios en nuestra vida. Permanezcamos fieles. A mí me gusta ver que en un momento Daniel habla acerca de Sadrach, Mesach y Abednego con los nombres babilónicos, pero es con relación a algo que ocurre en la historia. Pero sin embargo nos damos cuenta de que ellos no aceptaron ese cambio, porque Daniel siguió escribiendo su nombre Daniel. Nunca escribió Belsasar. No aceptó ese nombre, porque se mantuvo fiel de que Dios es su justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Así que debemos siempre recordar que quién es nuestro Dios. Ahora, el rey no se paró ahí. Solamente ese fue el principio. Hubo otra cosa que él trató de hacer. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 5, dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Ahora el rey no solamente les trató de cambiar el nombre, sino que ahora pretende que ellos empiecen a comer como los de Babilonia y a beber como los de Babilonia. Y fíjense que es interesante que no le buscó comida mala, de mala calidad. Buscó la comida que el mismo rey comía. Aparentemente era buena comida. Y si era el rey, debía tener comida de todo en abundancia. Lo que ellos pidieran había allí. Y aún a las cosas que ni se imaginaban. Porque si alguien come bien en el reino, es el rey. Tenía de todo y en abundancia. Y de eso es que el rey estaba separando para darle a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías y a todos los jóvenes que habían ido y llegado a Babilonia. Ya no era un asunto de cambiar lo que Dios era para ellos en su mente. Ahora quería que ellos comenzaran a vivir como se vivía en Babilonia. También cambiar cómo comían y qué era lo que hacían. Yo doy gloria a Dios por el próximo versículo, porque miren lo que dice Daniel y qué fue lo que hizo Daniel. Y Daniel propuso en su corazón, y cuando la palabra de Dios dice en su corazón, está hablándome de qué, de la mente. Él se propuso en su mente no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, familia. Y esto es sumamente fuerte, porque Daniel sabía que esa comida, por más linda que se veía, era contaminante. Por más hermosa que podía y por más abundante que fuera, sabía que eso no debía entrar en su cuerpo porque iba a defraudar a Dios. Dios había establecido unos principios y ellos mantenían esos principios. Familia, jóvenes, niños, debemos entender que el mundo nos va a presentar muchas cosas aparentemente muy buenas y en abundancia. Sin embargo, Daniel se propuso en su corazón, tomó una decisión. Y no sé si ustedes saben lo que es tomar una decisión. Tomar una decisión es cuando tú dices, no lo voy a hacer, y no lo haces. No importa lo que ocurra, no importa las circunstancias, no importa qué cosas pasen, tú dices, yo tomé una decisión y eso se mantiene firme. Eso fue lo que Daniel, Ananías, Misael y Azarías hicieron. Tomaron una decisión de no dejar que eso, por más bonito y abundante que fuera, entrara en su vida. ¿Saben qué decisión tomaron ellos? Ellos le dijeron, mira,
al que estaba a cargo de ellos, le dijo: tráenos por 10 días. Vamos a probarnos por 10 días. Solamente danos legumbre y agua. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, si comparamos un banquete, un salad bar, no era salad bar, ojalá fuera salad bar, pero un buffet de todo lo que tú te puedes imaginar, con solamente un plato de legumbres y agua al día, ¿qué tú escogerías? La pregunta debemos hacerla en cuanto a los principios. Ellos sabían que si comían de ese banquete y de ese buffet, iban a defraudar a Dios. Pero si comían de esto que parecía menos efectivo, que parecía más pobre, que parecía como eso no me va a dar mucha fuerza, yo voy a mantenerme fiel a Dios. Y yo sé que Dios me va a bendecir. Jóvenes, niños, adultos, el mundo nos va a ofrecer muchas cosas. Ya no simplemente para olvidarnos de quién es Dios para nosotros, sino también para que comencemos a vivir como el mundo, comer como el mundo, hacer las cosas como el mundo las hace. Y pueden parecer más abundantes, pueden parecer más bonitas, pueden parecer hasta que es lo que debemos hacer. Pero cuando nos dejamos llevar por lo que Dios dice en su palabra, y doy gloria a Dios por la lección de escuela sabática de hoy, cuando nos dejamos llevar por la palabra de Dios, podemos estar seguros de que no vamos a fallar. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ahora miren lo que dijo Daniel, Daniel 1:15. Y al cabo de 10 días, miren lo que ocurrió. Al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Aquí no me está diciendo que los que comieron de la comida del rey se veían mal, porque aquí no está diciendo eso. Porque mucha gente piensa, no, pero es que ellos no estaban mal. No, no es que no estaban mal. Y quizás participar de las cosas del mundo, uno las ve y uno dice, pero es que este está prosperando, este no se ve mal, este está saliéndole las cosas bien. Aquí no me está diciendo que estaban mal. Lo que me dice es que los que hicieron la voluntad de Dios salieron mejor. Se veían mejor y más robustos que todos los otros muchachos que habían comido de la comida del rey. Esto fue sorprendente, porque entonces lo que me deja entender a mí es que lo que hizo, lo que les dio fuerza, lo que los hizo ver bien, lo que hacía que ellos estuvieran más fuertes, no era el plato de legumbres y agua, fue el poder de Dios. Eso fue el trabajo de Dios, porque ellos le fueron fieles. Y si tienes alguna duda, mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Yo quiero que te grabes esto. Jehová el Dios de Israel dice: yo honraré a los que me honran. Alabado sea el nombre de Dios. Porque ellos decidieron hacer lo que era correcto, Dios los bendijo. Y Dios no le hizo quedar mal. Cuando jóvenes, niños, cuando ustedes decidan o propongan en su corazón hacer lo que Dios dice y espera de ustedes, Dios no los va a defraudar. Porque en su palabra la promesa es que Él va a honrar a aquellos que le honran. Pon a Dios en primer lugar y ya tú vas a ver cómo Dios va a hacer que tú quedes bien ante todo el mundo, porque esa es la promesa que Él dio. Ahora, miren esto. ¿Y por qué traigo esta parte? Porque esta primera parte preparó a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías para algo más especial que Dios quería hacer, no solamente en ellos, sino a través de ellos. Había una obra muy grande que Dios quería hacer, y esta fue la preparación. Esta prueba en cuanto a su nombre, la comida, era solamente una preparación para algo mayor que Dios iba a hacer. Los bendijo, los honró. Y miren lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia, gloria a Dios. Fue Dios quien hizo ese trabajo, fue Dios quien hizo ese milagro, fue Dios quien hizo
Todo lo que ellos lograron decir y hacer fue Dios quien lo hizo a través de ellos, porque fueron fieles a Él a pesar de todas las cosas. Porque de hecho, si ellos, el decidir no comer la comida del rey, podía costarles incluso hasta la vida. Pero ellos decidieron poner a Dios en primer lugar, no importa qué. Y durante esta semana, el lunes específicamente, vamos a ver unas pruebas mayores que ellos tuvieron que pasar. Y fueron, bueno, no voy a decirles qué fue lo que pasó. Vamos a esperar hasta el lunes. Ahora, vemos que Dios le dio conocimiento e inteligencia, algo que todos nosotros necesitamos y queremos. Si algo hace falta en este mundo, es tener ¿qué? Sabiduría. Cuando dice conocimiento e inteligencia, no es solamente conocer muchas cosas, sino saber cómo actuar con ese conocimiento. Eso se llama sabiduría. Estos jóvenes eran sabios e inteligentes. Y en este mundo hace falta niños y jóvenes que sean así. Con conocimiento de la palabra de Dios, que sean sabios a la hora de tomar decisiones y que Dios les da inteligencia. ¿Por qué? Porque fueron fieles. Ahora, ¿por qué traigo todo esto? Por este detalle. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto es importante, porque entonces podemos ver que el comienzo, la experiencia que ellos tuvieron al comienzo en Babilonia y su fidelidad fue lo que los preparó para algo mucho mayor que Dios iba a hacer con ellos. Y Dios le dio a Daniel el poder el don de poder entender, interpretar visiones y sueños. ¿Por qué la palabra de Dios me enseña esto? Por lo que ocurre en el capítulo 2 de Daniel. Miren lo que dice. Tuvo Nabucodonosor sueños. Ahora, el versículo que acabamos de leer en Daniel capítulo 1, versículo 17, me dice que Dios le dio entendimiento a Daniel de interpretar ¿qué? Sueños. Ahora miren, no es casualidad. Ahora miren lo que ocurre entonces en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Tuvo Nabucodonosor ¿qué? Sueños. ¿Quién tenía el conocimiento de Dios para poder interpretar esos sueños? Daniel. Amén. Ahora miren lo que ocurre. Y se preocupó mucho. ¿Saben por qué se preocupó mucho? Porque el rey no solamente tuvo un sueño que le llamó mucho la atención y le asustó, sino que cuando se despertó no se acordó del sueño. Yo no sé si a alguno le pasa aquí eso. A veces uno tiene un sueño y uno se levanta y se le va completamente el sueño. El asunto es el siguiente, es que él quería saber qué fue lo que soñó y lo que significaba. Así que miren a quién busca. Cuando uno lee Daniel capítulo 1 versículo 17, uno dice, al que debe buscar es ¿a quién? A Daniel. Pero Nabucodonosor todavía no sabía quién era Daniel y lo que Dios había hecho con Daniel. Miren lo que sigue diciendo. Entonces el rey llamó a magos, astrólogos, encantadores y sabios para que le expliquen sus sueños. Y este es el problema. A veces nosotros buscamos respuestas a nuestras preguntas donde no debemos buscarlas. A diferencia de Nabucodonosor, Nabucodonosor no había tenido una experiencia directa con Dios para saber a quién preguntar. Muy pronto la iba a tener. Pero tú y yo sí la tenemos. Tú y yo sabemos quién es nuestro Dios, nuestro juez, nuestro Dios misericordioso, a quien le pertenecemos y es quien nos ayuda. Ese es nuestro Dios. Y lo sabemos y lo reconocemos. Pero cuando tenemos un problema, empezamos a buscar ayuda de la gente que está alrededor nuestra. En vez de buscar ayuda en la palabra de Dios, en vez de buscar ayuda en el Espíritu Santo, en vez de irnos de rodillas para buscar la ayuda de Dios, empezamos a buscar ayuda. Y podemos decir, no, yo no creo en astrólogos, yo no creo en magos ni encantadores. Sí, no creemos en eso, pero buscamos ayudas humanas. Y créanme, no estoy diciendo que buscar ayuda de profesionales es malo, yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que siempre debemos primero ir a Dios. Y para buscar profesionales que nos ayudan, primero también debemos ponernos en las manos de Dios. Para que nos dirija hacia aquel
que va a ser instrumento de Él para ayudarnos a nosotros. No sé si me están siguiendo. Pero Él empezó a buscar gente pagana que le dijera qué era lo que el sueño, no solamente qué fue lo que qué significaba el sueño, sino también qué fue lo que soñó. Y ya eso nada más era una tarea sumamente difícil. Por eso fue que en Daniel capítulo 2, versículo 5, miren lo que dice el rey. Respondió el rey: el sueño lo olvidé, y si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos ¿qué? Pedazos. Ya ahí yo imagino que todos se pusieron asustadísimos. Porque el pensar que yo tengo que ahora saber qué fue lo que dijo, y empezaron a buscar y a dar vueltas, danos un tiempito para... Y el rey dijo, no, me tienen que decir ya, porque si no, los voy a hacer pedazos. Ahora es interesante que le está pidiendo no solamente qué fue lo que soñó, que ya de por sí eso es casi prácticamente imposible para el ser humano, eso es imposible, sino que también le estaba pidiendo su interpretación. La vez que estuvimos aquí hablando acerca de Apocalipsis, hablamos acerca de lo que es interpretación. Y es importante, recuerden que Dios le dio a Daniel sabiduría para interpretar los sueños. ¿Por qué interpretar? Bueno, porque las profecías, que fue lo que él tuvo, que fue el sueño que tuvo Nabucodonosor, y vamos a entrar en detalles de qué fue ese sueño. Ese tipo de sueños que son proféticos tienen significados. Y esos significados lo vamos a ver a través de unos símbolos, a través de unas cosas. Y en la medida que nosotros podamos entender qué significan esos elementos, vamos a poder entender qué significa la profecía. La otra vez que estuvimos aquí, vimos algunos elementos con su significado y vamos a repasarlos. Aquí vamos a verlos una vez más para poder recordarlos. Y de hecho, durante la semana los vamos a recordar varias veces porque vamos a tocar varias profecías. Por ejemplo, los ángeles... Cuando nosotros pensamos en ángeles, pensamos en seres alados, como el que estamos viendo ahí en la foto, que están dando vueltas por ahí, por todas partes. Pero sin embargo, en la profecía, cada vez que se habla de ángeles o de un ángel, lo que quieren decir, lo que están hablando es de mensajeros. Mensajeros como tú y yo, seres humanos, que pueden llevar un mensaje de un lado a otro. Lo que pasa es que en la profecía se les llaman ángeles. De hecho, la palabra ángel significa mensajero. Así que no debe sorprendernos mucho eso. Un día, cubriendo la noche y el día de un día, esas 24 horas, cuando se habla proféticamente de un día, se está hablando de un año. Así que cuando se dice, por ejemplo, 2300 días, está hablando de ¿cuánto? 2300 ¿qué? Años. Y vamos a ver esto durante la semana en otras ocasiones. Cuando se ve en mar mucha agua, mucho líquido, un cuerpo de agua grande, lo que está hablando es de lugares con mucha gente, mucha población. De la forma contraria, si se ve un desierto, pues entonces estamos hablando de ¿qué? De poca gente. Cuando en la palabra de Dios, en la profecía nos muestran una bestia, un animal grande que sale de proporciones, se le llama bestia, lo que está hablando es de gobiernos o poderes políticos. A veces la gente le tiene miedo a las profecías de Daniel y de Apocalipsis porque salen unas bestias muy feas, muy grotescas, y la gente piensa, no, eso es feo, eso me da miedo. La realidad es que no están puestas ahí para que den miedo, sino para que nos muestren simbolicen detalles de esos reinos. Vamos a ver más acerca de esto en el tema del miércoles, así que no pueden dejar de conectarse con nosotros en Zoom, porque vamos a ver las bestias de Daniel y qué reinos simbolizan. Si vemos ese animal, pues nos enfocamos en el animal, tiene unos cuernos bien grandes, pero nos vamos a enfocar en los cuernos. En la profecía, cuando se habla de cuernos, se habla de rey o de reyes o de reinos. Así que cada vez que habla de cuernos, va a hablar de rey o de reino, y vamos a ver acerca de eso. El blanco en la profecía significa pureza, y por lo contrario, el negro significa pecado, maldad o corrupción. ¿Qué era lo que quería Nabucodonosor? Lo que Nabucodonosor quería era que no solamente le dijeran lo que él soñó, sino lo que significaba ese sueño. Esos elementos que él vio en el sueño, que él no se acordaba, qué era lo que significaban. Y hoy vamos a ver acerca cuál fue ese sueño y qué es lo que significa. Daniel se le acerca y el rey le pregunta lo siguiente. Respondió el rey y dijo a Daniel: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi
y su interpretación. Dijimos ahorita que Dios le dio a Daniel conocimiento para interpretar sueños. Ahora miren lo que Daniel le contesta. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Gloria a Dios por eso. Porque él está dejando claro que ningún ser humano puede tener poder para cumplir con las exigencias del rey Nabucodonosor. Ahora miren lo que él dice. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los días finales. Familia, aquí me voy a detener un momentito. Porque ya Dios le había revelado a Daniel que el sueño que tuvo Nabucodonosor, y es un privilegio grande que Dios le haya dado ese sueño al rey Nabucodonosor, pero que ese sueño que Dios le había dado no era un sueño ni para que él tuviera miedo ni nada de esas cosas, era para revelarle y hacerle saber lo que iba a pasar en el tiempo del fin, en los días finales. Ahora, si nosotros creemos y entendemos que estamos viviendo en los días finales, entonces debemos darle atención a este tipo de temas, porque también es importante que nosotros los conozcamos. Las profecías de Daniel van subiendo en escala y lo van a ver. Desde una bastante sencilla, que es la primera que vamos a ver hoy, hasta una mucho más profunda y la más larga y la profecía más fascinante de toda la Biblia, que es la profecía de los 2300 días o las 2300 tardes y mañanas. Vamos a tocar todas esas profecías y con el favor de Dios vamos a ver cómo los niños y los adultos podemos captar el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de esas profecías. Ahora, ¿qué fue lo que Nabucodonosor vio? El sueño de Nabucodonosor fue una estatua gigantesca, imponente. Lo que está curioso de la estatua es que no está hecha de un solo material, como la mayoría de las estatuas que nosotros vemos. Está hecha de diferentes materiales y de una forma o en un orden curioso. La cabeza era en oro, los brazos y el pecho eran en plata, el vientre y la cadera era en bronce, las piernas eran de hierro, duro, sólido, y los pies, sin embargo, eran una mezcla de hierro con barro, que son cosas que no mezclan, son más débiles comparado con el hierro. Ahora, es interesante ver que cada uno de esos metales van bajando de precio, pero van subiendo en poder y en potencia, son más fuertes. Miren qué interesante, estos metales simbolizaban diferentes reinos. Y la historia nos ha enseñado que lo que Dios le mostró a Nabucodonosor y lo reveló a través de Daniel hace tantos siglos atrás, se ha cumplido exactamente al pie de la letra. Yo doy gloria a Dios por eso, porque la palabra de Dios no falla. Esta profecía, aunque parece ser tan sencilla, demuestra el conocimiento que Dios tiene de toda la historia y el poder y el dominio que Él continúa teniendo. Alabado sea el nombre de Dios. Él conoce el final desde el principio y Él sabe cómo van a ocurrir las cosas, algo que tú y yo no conocemos. ¿Qué simbolizaba cada cosa? La cabeza significaba o simbolizaba Babilonia. El reino de Nabucodonosor estaba representado en esa cabeza. El oro es valioso, es sumamente importante, a la gente le gusta mucho el oro. Sin embargo, es interesante ver que toda la estatua no fue hecha de oro, sino que había diferentes metales, lo que significa que el reino de Babilonia iba a ser eliminado por otro reino. Y ocurrió. En el 539 entró una unión de dos reinos, los medos y los persas. Y la forma más fácil que usted puede recordarse de esto es que un ser humano tiene dos hombros. Así mismo fueron dos reinos que se unieron para destruir a Babilonia, el reino de los medos y los persas. Y es interesante que aunque culturalmente hablando
quizás no eran tan grandes como los babilónicos, eran como el reino babilónico, era mucho más fuerte. De la misma manera, la plata, aunque es menos valor, es más fuerte que el oro. Y ese reino iba a ser sustituido. Y miren que esto es impresionante, porque cuando esto estaba Daniel revelándoselo a Nabucodonosor, todavía el reino estaba en Babilonia. O sea que todas estas cosas iban a ocurrir en el futuro. Daniel no las veía, no sabía que habían ocurrido. Para él era en el futuro. Pero para nosotros, que podemos confirmar históricamente esto, sabemos que es cierto. Y esto le da validez y certeza a la palabra de Dios. Por eso es que puede la gente presentarme cualquier cosa y decirme, no, que la Biblia, ¿sabes qué? La Biblia es real, porque cuando yo veo estas cosas me hacen entender que Dios no falla, que lo que Él dice lo cumple. Ese reino fue sustituido en el año 331 por el imperio de Grecia. También menor culturalmente hablando, pero mayor en fortaleza. Cuando entró Grecia, arrasó con los medos y los persas y establecieron su reino. Pero ese reino no duró tampoco eternamente, también fue sustituido por Roma. Y sí que fue fuerte. Roma, el imperio romano fue un imperio que hizo mucho estrago, mucho daño, mató mucha gente y curiosamente fue el reino que más tiempo duró. Duró del año 160 a.C. al año 476 después de Cristo. Ese imperio fue sumamente fuerte y cruel donde quiera que ellos iban. Ahora es interesante que la profecía dice que ese reino luego iba a mezclarse con barro, y esto tiene un significado bien profundo y lo vamos a ver más adelante en la semana. Ahora, este reino se dividió en 10 reinos diferentes. También lo vamos a estudiar más profundamente en la semana, pero es interesante ver que representa a las naciones europeas desde 476 hasta el presente. Ahora, ya ahí el sueño debió haber sido suficientemente fuerte para Nabucodonosor, porque le estaban diciendo, tú no vas a durar eternamente. Ahora, tampoco duró eternamente el reino medo-persa, tampoco duró eternamente Grecia, tampoco duró Roma, y las naciones europeas en un momento tendrán su fin. Porque el sueño, miren lo que vino después. Nabucodonosor vio que del cielo cayó una piedra grandísima que no fue cortada por hombres, sino que esto me dice que esa piedra fue enviada ¿por quién? Por Dios. Y esa piedra, esa roca, cayó en los pies de la estatua y la destruyó completamente. Y esa piedra se hizo cada vez más grande, un monte que cubrió hasta toda la tierra, y ese reino duró por la eternidad. Esa roca, esa piedra que destruyó todos los otros reinos y que dura eternamente, a quien representa es a Cristo Jesús. Dios le dio la oportunidad a Nabucodonosor de poder entender que todo esto es pasajero y que muy pronto para ti y para mí, para él era mucho tiempo, pero para ti y para mí, muy pronto regresará esa roca de los siglos que es Cristo Jesús. Y todo esto va a terminar. Y yo doy gloria a Dios por este mensaje, familia, porque esto lo que me hace entender es que Dios no falla en sus promesas. Lo que Él dice, lo cumple. Y pregunto, si cada una de las cosas que esa estatua representaba, el reino de Babilonia, luego fue sustituido por los medos y los persas, luego por Grecia, luego por Roma y luego finalmente por las naciones europeas, si todo eso se cumplió exactamente como Dios lo predijo, pregunto, lo que falta por ocurrir, que es la segunda venida de Jesucristo, el establecimiento del reino eterno de nuestro Salvador, ¿es lo único que falta? ¿Eso se cumplirá? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí, porque si todo lo demás se cumplió perfectamente, yo sé que mi Redentor muy pronto va a llegar en las nubes. Por eso es importante conocer estas profecías, porque nos dan esperanza, nos dan seguridad. El libro de Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos
Esperanza, alabado sea el nombre de Dios. Y esperanza es otra palabra que significa paz. Sí, paz también, pero fe. Para que tú y yo podamos tener fe, necesitamos, familia, estudiar la palabra de Dios. Todas estas profecías se han enseñado, se han escrito para nuestra enseñanza y se han escrito para que tú y yo podamos tener esperanza y seguridad en las promesas de Dios. Dios no falla. Y de la misma forma que protegió y estuvo con Daniel, con Ananías, Misael y Azarías, estará con cada niño, cada joven, cada adulto que ponga a Dios en primer lugar. Yo honro a los que me honran, y esa promesa debemos guardarla siempre, porque Él va a estar con nosotros y podemos tener la esperanza. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios tiene grandes planes, pero Él no guarda esos planes en secreto. Él los tiene para que tú y yo podamos conocer cuáles son esos planes, para que tú, número uno, para que tú y yo podamos tener confianza en Él. Y número dos, para que podamos advertir a otros de que Dios, Jesucristo, viene pronto. Todas estas cosas, todos esos planes que Dios tiene, nos lo quiere enseñar, no simplemente para que lo guardemos, sino también para que lo compartamos con aquellos que todavía no conocen. Y eso es un gran privilegio que nosotros tenemos. Ahora, quiero que se acuerden de esta promesa y se lleven esta promesa. Terminamos con este versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice: confíen en Jehová su Dios y estarán seguros. Yo doy gloria a Dios por eso. Si yo tengo fe en Dios, yo voy a estar seguro, yo voy a caminar seguro, yo voy a saber que no importa lo que pase en esta vida, no importa las pruebas que vengan, no importan los momentos en el cual yo tenga que escoger entre comer la comida del rey o mantenerme fiel a Dios, entre cambiar mi nombre y olvidarme de quién es Dios, o recordar constantemente y predicar con mi vida quién es mi Dios. Cuando yo tenga que tomar esa decisión, yo puedo estar seguro que pase lo que pase, yo puedo confiar en Dios. Lo que necesito es confiar en Él y Él me va a mantener seguro. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, dice: confíen en sus profetas y serán prosperados. Va a haber crecimiento espiritual en la medida que tú y yo pasemos tiempo estudiando lo que los profetas de Dios han escrito. Es un gran privilegio que nosotros tenemos como pueblo de Dios, poder no solamente leer las profecías, sino también entenderlas y poder enseñarlas a otras personas. Durante esta semana vamos a entrar en otras profecías sumamente profundas, que nos van a enseñar que debemos y podemos tener confianza en Dios y que vamos a estar seguros en Él. No importa lo que pase alrededor nuestro, podemos estar seguros con nuestro Dios. Y en la medida que conozcamos estas profecías, vamos a poder crecer espiritualmente hablando. Así que te invitamos esta semana. El lunes vamos a estar conectados a través del Zoom y a través del Facebook Live. El miércoles y terminamos el viernes. Vamos a seguir estudiando el libro de Daniel, vamos a seguir estudiando estas profecías. Vamos el lunes a hablar acerca de la prueba más fuerte que tuvieron que pasar Ananías, Misael y Azarías, y también una prueba muy fuerte que tuvo que pasar Daniel, y cómo Dios los protegió y glorificó su nombre a través de ellos. Así que les invitamos a que estén con nosotros lunes, miércoles y viernes para que puedan participar y disfrutar de todos estos temas. Estarán anunciados en las redes sociales también los horarios para que puedan estar con nosotros. Vamos a tener una oración para terminar con el tema en el día de hoy. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre una vez más y te agradecemos, Señor, por el hermoso privilegio que tú nos has dado de poder abrir tu palabra, poder estudiar acerca de este hermoso libro, el libro de Daniel. Durante esta semana, Señor, lo hemos reservado para estudiar este libro, pero muy en especial para llevarle estos temas a los niños de esta iglesia, y no solamente a los de esta iglesia, sino a cada niño y cada joven que se estará conectando durante la semana a través del Zoom, a través del Facebook. Yo te pido, Padre, que durante esta semana no permitas que el enemigo ponga ningún obstáculo para que nos podamos conectar contigo y con tu palabra. Y podamos cada uno de nosotros acercarnos más a ti a través del conocimiento que nos vas a brindar a
a través de ese estudio. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado estas profecías y estos temas para que haya esperanza en nuestra vida. Gracias, Señor, porque cuando las vemos, las estudiamos y las comprendemos, podemos estar seguros de que tú no fallas y que lo que falta por cumplirse va a cumplirse. Solamente te rogamos, Señor, que tú perdones nuestros pecados y que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para mantenernos firmes contigo hasta el fin. Que pase lo que pase alrededor nuestro, Señor, te pongamos a ti en primer lugar y podamos glorificar tu nombre. Que podamos honrarte ante todo el mundo para que tú puedas honrarnos a nosotros para tu gloria y tu honra. Te pedimos, Señor, que tú continúes con nosotros durante este sábado. Bendice a aquellos que están en sus hogares escuchándonos a través del Zoom, a través de las redes sociales. Sé con cada uno de ellos, Señor, a través de YouTube. Sé con cada uno de ellos, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda derramarse en sus hogares, en sus vidas, y ellos puedan tomar la decisión de estar con nosotros durante toda esta semana. Gracias, Señor, una vez más, por el privilegio que nos das de poder estar contigo y poder aprender más de ti. Continúa con nosotros durante este sábado. Bendice a esta iglesia, al pastor, a su familia, a cada uno de los líderes y a cada uno de los miembros de esta iglesia. Son bendiciones que te pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de aquel a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un feliz sábado para todos y que Dios les bendiga.